Pero el caso más grande fue cuando ya me encontré a un señor que le hice el trabajo, todo lo que es interior. Pues eso sí fue un problema muy serio porque él sí no nos pagó, de tal manera que dijo, bueno, yo no quiero que me estés molestando, el señor a mí no me pagó, yo no te voy a pagar, y si sigue molestando, bueno, te voy a sacar aquí de la oficina a golpes, y ahí fue donde amenazó llamar migración. Primero fue porque la delincuencia, ¿no? Mucha delincuencia, y a mí me asaltaron 3 veces en la ciudad capital. Yo no soy de la capital, soy de un departamento, pero fui a trabajar. Y temiendo por mi vida, me mudé para acá. Y vine yo primero y después traje a mi esposa. Pues indocumentado, trabajando, y después siempre buscando oportunidades como legalizarme, pero eso pasaron, ¿qué? 15 años para que se me abrieran las puertas. O sea, durante 15 años estuve bajo de agua. Es muy duro el camino. Primero uno se enfrenta con la mentira, porque los coyotes a uno le ofrecen el cielo, el mar y la tierra. Entonces uno, al emprender este viaje, empieza a ver que no es real lo que ellos dicen. Y, por ejemplo, lo que se sufre es el hambre, el miedo al secuestro y todo eso. Y el soborno, ¿va? Siempre en el camino hay policías que lo sobornan a uno, y si no paga, no pasa. Y con todo eso yo me enfrenté y tuve que pagar a algunos policías en México. Y bueno, al llegar a la frontera me enfrenté con otra de las mentiras del coyote. Me dijo, tú vas a llegar en una llamada y ahí te va a recoger un muchacho. Y cuando llegué a buscar a ese muchacho, me dijeron, no sabemos quién es él. Entonces me quedé pues ya sin guía, porque el coyote que me trajo ni siquiera llegó en la frontera. Él solo me subió al autobús y desapareció. Entonces tuve que ahora buscar a alguien así a la suerte. Y justo encontré a un muchacho y fue el que, sin recomendación, sin nada, yo no sabía quién era, pero yo confié en él. Y pues ahí nos llevó a un lugar a escondernos, y después emprendimos el viaje al desierto. Yendo por el desierto ya nos habían levantado, que al famoso levantón que le llaman, y ya cuando íbamos rumbo a Phoenix, Arizona, se rompió una llanta del carro. Sí, y pues lo que él hizo fue, bueno, corran, cruzan el corral de la carretera principal donde estábamos y esperen ahí hasta que los encontremos. Eso se convirtió en un día y una noche sin comer y sin tomar agua, porque nadie llegaba por nosotros. Nosotros ya nos dábamos por perdidos, sin saber nada qué iba a pasar. Lo que sí sabíamos es que no podíamos morir. Y sí llegó otro muchacho a recogernos, como pasó esa noche, y pasó todo el día. A la siguiente noche nos recogió un muchacho y nos dijo, bueno, yo vine por ustedes. Y nos llevó a una casa, y al llegar en esa casa entramos y nos pusieron en la sala. Y al estar ahí en la sala salió una señora y dijo, el trato que tenía con ese muchacho se acabó. Ustedes ahora me pertenecen a mí y ustedes me van a pagar a mí lo que yo les pida. Ella me puso el precio, $2,800. Y yo quise refutar eso. Le dije, no. El muchacho que me traía me estaba cobrando $800. Yo no voy a pagar los 2,800. Ok. Yo pensé que estaba tratando con una persona así, con quien se podía dialogar, ¿no?
Y me dijo, ¿qué no entendiste lo que dije al principio? Que el trato ya no es con él, es conmigo. Y tú me vas a pagar lo que yo te pido. Y punto. Y ahí empezaron las amenazas. Ustedes van a hacer lo que yo les digo. Y punto. Aquí nadie va a opinar. Ese día que llegamos ahí, muchos muchachos empezaron a ir porque los familiares empezaron a responder por ellos, a enviar el dinero. No fue el caso mío. Y entonces se fueron todos. Entró la noche del otro día. Y entonces él me dijo, bueno, yo quiero que sigas insistiendo, que te recojan, porque las cosas van a cambiar contigo si no te recogen hoy. Entonces el muchacho no respondió el teléfono. Y entonces ahí empezó todo. Ya empezó lo que es la manipulación, que si no nos van a pagar, te vamos a meter en una bolsa negra y te vamos a desaparecer. Lo otro es que te vamos a mandar a un naranjal a trabajar y tú vas a pagar lo que debes con trabajo. Y mientras tanto, bueno, vas a hacer tus cosas aquí. A mí me metieron en un cuarto y en ese cuarto pues solo el señor tenía la llave y pues ahí yo no podía salir sin el consentimiento de él. Cuando llegaba la hora de la comida, él me sacaba y me decía, bueno, haz tu comida y cuando terminas de comer te metes ahí mismo. O sea, yo estaba bajo llave. Todo. Pasó un día, 2 días y recuerdo que al tercer día llegaron a buscarnos prácticamente porque el muchacho quien nos recomendó con ellos no se quedaron conformes, como no creyeron que no nos encontraron. Así que ellos llegaron ahí como a ver si realmente o estábamos ahí. Entonces él me dijo, mira, te vas a meter en el baño, en una tina. Y te vas a quedar ahí hasta que yo te diga que salgas. Y me metieron en la tina del baño. Esa tarde recuerdo, y cuando yo estaba en la tina ahí sin bulla, y yo oía todo lo que estaban hablando, y después se fueron. Pero al hombre este que me tenía con la mujer, se le olvidó que yo estaba allí. Él creyó que yo estaba en el cuarto. De tantas cosas que estaba pensando, creo yo, se le olvidó y yo tuve que dormir en la tina esa noche. Hasta el otro día que ya fue a abrir el cuarto creyendo que yo estaba ahí y no estaba, y empezó a buscarme y me encontró en la tina. No, yo en la tina lloraba. Pues lo que pasa por la mente de uno, ¿por qué me vine? Pues allá estaba bien, en Guatemala, y no debía haberme venido nunca. Pasaron 4 o 5 días cuando fue que mi esposa había un hermano de él aquí. Entonces fue ella que negoció para ver si me hacía el favor de recibir. Entonces él pagó por mí y fue así que me soltaron. Pero después de esa casa fue que me enviaron a otra casa, y en la otra casa el problema ya era totalmente diferente. Pero ahí había un pleito tremendo porque todos estaban inconformes porque no los sacaban de ahí. Ya habían pagado los familiares, pero el hombre que los tenía a ellos no los mandaba. Entonces ahí yo escuchaba todo lo que pasaba, las amenazas, y ahí sí tenían pistola. Sí. Y entonces en repetidas ocasiones, porque había muchachos que querían pelear, entonces nos apuntaban con la pistola. Pasaron 6 días, sí, 6 días que ya me soltaron y ya me trajeron para acá a la Florida. Recuerdo que un día de esos días que yo estuve ahí, la señora, fuimos al supermercado porque no me podían dejar allí. Te vas a ir con nosotros. Tú eres mi sobrino. Si alguien pregunta, no digas nada. Tú no tienes que hablar hasta que yo te diga. Así que me dieron la carretilla del supermercado y yo iba con la carretilla como que todo un familiar, y hoy pasa por mi mente muchas cosas. A veces yo estoy en los centros comerciales, a veces me miro personas, digo, ¿cuántas personas habrán secuestradas caminando en los centros comerciales sin uno saber la historia que está pasando? Pueda que estemos hablando con ellos y están secuestrados. Sí. Pasa eso por mi mente. Bueno, lo primero fue pagar la deuda, que me dieron un mes para pagar la deuda y no tenía el dinero.
era una tortura psicológica porque yo pensaba, ¿cómo voy a conseguir los $2,800? Porque el señor que me recibió, mi cuñado, él no estaba en sus planes recibirme. Él ya se iba a ir para Guatemala. Pero él me dijo, yo lo voy a hacer por mi hermana. Yo a ti no te conozco. Y yo solo te voy a dar un mes porque me tengo que ir. O sea, ya no voy a estar aquí. No porque yo te quiera cobrar, darte muy poco tiempo. Yo acepté el reto. Pues a los 30 días trabajando, orándole al Señor y haciendo amistades, dándome a conocer con la gente, fue que llegué a conseguir los 2,800. Yo no lo gané así, pero recuerdo que me hice 2 amistades y dije, bueno, hablo o nunca, pero yo les dije, quiero que me presten dinero. Y les conté mi situación. Y dije, oh, claro, Edwin, no te preocupes, te vamos a ayudar. Sin garantía. Y lo segundo, pues es que uno se viene a encontrar acá sin saber conducir un automóvil. Yo no conducía un carro. ¿Y cómo? No tenía cómo llegar al trabajo. Y empecé a conducir sin licencia. Pagué a un muchacho para que me enseñara a conducir. Y pues el idioma, que es lo que también uno se enfrenta acá, el idioma. Y pues se encuentra, hay algo que yo puedo ver aquí, y lo vi cuando yo empecé a trabajar en la primera empresa cuando vine, la discriminación entre nosotros mismos los hispanos. Mi primer jefe que yo tuve, muy mala persona, muy mala persona. Ese muchacho nos hacía la vida imposible, no nos dejaba ni tomar bien el break. Yo podía ver que él, como que a la gente nueva no le caían bien. Como ellos ya llevaban tiempo aquí, hablaban inglés y ya tenían cómo vivir mejor. Entonces a uno lo miran cuando uno viene, pues muy poca cosa. Sí, eso fue algo, emocionalmente lo afecta mucho a uno. Y uno dice, bueno, en mi país vivía con la situación de la delincuencia porque eso fue lo mío. Y vengo aquí y me encuentro con otro problema. Y yo digo, de veras que el mundo no me quiere. Porque siento que no me aceptan ni en mi propio país y ahora acá me vengo a encontrar con este problema. Yo creo que yo me he aferrado siempre en las manos de Dios. Porque eso sí, desde que conocí a Jesús a los 18 años, nunca me he alejado de Dios. Ha sido mi refugio. La Biblia, la palabra de Dios. El amor del Señor. Creo que ese es mi refugio. De ahí yo sé que todos fallan, la gente falla. Y pues siempre no busco agradar a todos, porque yo sé que nunca lo voy a lograr. Pero busco agradar a Dios. Y esa es mi fuerza. Bueno, en el tema laboral, aquí en Estados Unidos, cuando uno no tiene papeles, siempre no lo ven a uno como algo muy valioso. Yo puedo ver que la discriminación está en muchos patrones. Yo he trabajado en varias compañías, pero veo que al final todos van viendo lo mismo. Dice, este no tiene papeles, es más fácil, qué sé yo, no pagarlo, que eso fue mi caso, ¿no? Entonces yo, la primera situación que me encontré que no me pagaron era un muchacho que nos puso a pintar casas. Yo pinto casas y le hicimos el trabajo y no nos pagó. Y yo insistí cobrarlo y pues ahí vinieron las amenazas, porque es el típico lo que hacen los hispanos. Como ya tienen papeles, amenazan, ¿no? Con migración o llama a la policía, no me importa. Y eso fue el primer enfrentamiento que tuve. Pero el caso más grande fue cuando ya me encontré a un señor que le hice el trabajo, todo lo que es interior. Pues eso sí fue un problema muy serio porque él sí no nos pagó, de tal manera que dijo, bueno, yo no quiero que me estén molestando, el señor a mí no me pagó, yo no te voy a pagar, y si sigue molestando, bueno, te voy a sacar aquí de la oficina a golpes. Y ahí fue donde amenazó llamar migración. Te voy a llamar migración. Entonces uno se siente así, bueno, tengo que tomar una decisión. O sigo peleando con él y me llama migración y me voy para mi país, o me resigno y pues busco por otros lados. Y yo creo que eso fue el caso mío. Yo empecé un caso antes de la visa T, que sí pude abrir un caso, pero sin esperanzas.
porque era uno de los casos muy difíciles. Entonces fue que yo supe de la visa T, y cuando me comuniqué con la oficina de la abogada Julia, me atendieron muy bien y ya empezaron a hacerme preguntas, me entrevistaron y me dijeron que sí había un caso. Entonces, cuando yo supe que había un caso y vi la manera en que me lo explicaron, dije, veo que aquí es mi oportunidad. Porque en ese entonces ya no se trataba solo de mí, sino se trataba de toda la familia, que es mi hijo, el mayor, que todavía no se había legalizado acá en el país. Y me preocupaba mucho porque yo preferiría, como padre, tener nada, pero que él lo tenga, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, prefiero yo que le den a él y no a mí. Pero la manera en que me lo explicaron en la oficina de la abogada, vi esa oportunidad tan grande. Entonces, en ese momento, yo hice la llamada así, dije, tengo que buscar información. Y ya me dijeron cómo podía procesar. Dije, yo lo voy a hacer. Y pensé, bueno, no la conozco, no sé si realmente es real esto, porque nunca he ido a la oficina. Así que junté el dinero y llamé para atrás y me atendieron y dije, ya tengo el dinero, voy a abrir el caso. Y fue así que empezó todo y me atendieron muy bien y me dijeron, bueno, en el proceso, que pasaron unos meses, que ya enviaron la solicitud, pero cómo fue, como me lo habían explicado, cómo se hizo, yo miraba, tenía esa fe que era algo para lograr. Yo dije, yo tengo fe. Cuando pasó el tiempo, fue que me llamaron de la oficina de la abogada y me dijeron que el caso había sido aprobado. Su caso fue aprobado y la de su hijo. Y yo me pasé mucho tiempo pensando en cómo poder legalizar a mi hijo aquí. Y fui con muchos abogados. Me decían que se casa con una ciudadana americana o que espere. Una vez siendo él mayor de edad aquí, usted no puede hacer nada por él. Pero cuando enviamos la aplicación, él todavía no tenía 21, así que era menor de edad todavía. Y cuando me llamaron de la abogada Julia, su caso fue aprobado. Dije, wow, qué bendición. Y me dijeron, le vamos a enviar a usted todos los documentos. Cuando yo recibí los documentos y vi que era real, dije, esto es de inmigración, ¿verdad que esto es real? Y empecé a investigar un poquito más y me di cuenta que todo era real. Y dije, verdaderamente, creo que me costó un poco encontrar a la abogada correcta, pero la encontré. Gracias a Dios. Bueno, ahora que ya tengo papeles, lo primero, tengo el sueño de construir una iglesia propia, porque nosotros siempre hemos rentado. Ya no voy a rentar, ya me puse eso en la cabeza y ya hablé con mi familia. Entonces ya empecé a construir un crédito de la iglesia y hacer lo mejor que podamos los reportes económicos, porque por ahí viene la situación, ahí viene el gane. Yo quiero construir una iglesia propia, un templo que sea de nosotros, para no andar allá para acá. Como empresario, yo ahora hay una licencia que estoy estudiando, ¿va? Y es el de GC. Y entonces me falta un poco más, aprender un poquito más inglés, y he comprado todos mis materiales. He invertido allí y entonces quiero tener esa licencia. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer. Yo hago construcción. Entonces yo quiero ir un poco más allá y mi sueño es construir casas completas, desde abajo hasta arriba. Bueno, lo que yo les aconsejo es que no le tengan miedo a los retos. Problemas siempre van a haber, pero los problemas nos forman a nosotros, nos hacen más fuertes. Siempre hay que buscarle una salida a los problemas. La Biblia dice que juntamente con los problemas o las luchas, siempre hay una salida. Entonces, cuando un problema llega a nosotros, ya viene con una salida. Entonces hay que orar. Si uno no la encuentra, Señor, dame sabiduría cómo resolver este problema. Y que se acercan a personas que ya pasaron, que van adelante que ellos, para que los puedan ayudar. Entonces, y pues los muchachos que se propongan algo en la vida para poderlo lograr. Y no solo soñar, porque a veces hay muchos tienen grandes sueños en su cabeza, pero no toman decisiones de fe, no asumen el riesgo, o a veces esperamos que todo se junta. Yo me tomé este principio muy lindo: empieza por donde estás, así, con lo que tienes.